La respuesta radical del Kremlin. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, viernes 12 de diciembre. Y primero que nada, un saludo muy especial. Hoy, 12 de diciembre, a nuestros amigos de México y a toda la comunidad hispana que celebra con gran devoción el Día de la Virgen de Guadalupe. Que tengan un día de fe y esperanza. Y ahora sí, pasemos a nuestro análisis geopolítico. La tensión está al máximo con la respuesta radical del Kremlin. Hoy hablaremos de varios asuntos, todos relacionados. Analizaremos de qué hablan con respecto al ataque masivo a Rusia y la implicación de Londres. Moscú bajo ataque. Sí, la noche del 11 de diciembre, 287 drones fueron lanzados contra Rusia, paralizando los aeropuertos de la capital en un asalto que lleva la clara huella de coordinación de Londres. ¿De qué hablan con respecto al negocio del caos en el Mar Negro? La piratería se vuelve rentable. Mientras los drones navales atacan buques civiles, el costo de asegurar barcos en el Mar Negro se ha triplicado. Una guerra por el petróleo se convierte en las aseguradoras británicas en las principales beneficiarias del caos. ¿De qué hablan con respecto a la ventaja y el chantaje energético? Así es. En el interior, la situación ucraniana es catastrófica. Tras apagones de 17 horas en Kiev, Zelensky exige una tregua energética. Pero Rusia tiene la ventaja, exigiendo 600,000 millones de rublos en compensación por los daños causados. ¿Y de qué hablan con respecto a la respuesta radical y el acuerdo secreto? El presidente Putin prometió la respuesta más radical posible, el aislamiento total de Ucrania del mar. Y mientras tanto, una filtración de Washington sugiere un polémico acuerdo fijo con Rusia para la central nuclear de Zaporozhia. Así que hoy analizamos, ¿está el Kremlin listo para la victoria total o aceptará un pacto de última hora orquestado por la administración Trump? Sergei Lavrov ha hablado y ha puesto los puntos sobre la mesa. Empecemos. Moscú bajo fuego y la sombra de Londres. ¿Qué al respecto sobre la escala de ataque con drones contra Rusia, incluyendo Moscú, y vincular directamente al Reino Unido con la tecnología y la coordinación? El ataque masivo y la parálisis de Moscú. La noche del 11 de diciembre, Rusia experimentó uno de los ataques con drones ucranianos más masivos de la guerra. El ministro de Defensa informó de 287 drones destruidos. 40 de ellos se dirigían directamente a Moscú. Aunque las defensas aéreas funcionaron, el impacto en la capital fue inmediato. Alrededor de 200 vuelos fueron retrasados o cancelados, forzando incluso el desvío del avión del primer ministro armenio. El objetivo no solo fue la capital. Los drones de largo alcance atacaron infraestructuras críticas. El mayor productor de fertilizantes de Rusia, Akron, en la región de Novgorod, y una planta química en Smolensk. En Voronezh, los restos causaron daños a infraestructura residencial, interrumpiendo el servicio de calefacción. La sombra de Londres y los drones half flamingo, mitad flamingo. La logística de este ataque masivo apunta a Odessa, Kharkov, Sumy y Chernígov como posibles puntos de lanzamiento. Pero surge una pregunta más grave. ¿Quién está detrás de la tecnología? Ucrania lanzó imágenes de pruebas de nuevos drones apodados half flamingos o mitad flamingos o semiflamingos. Visualmente son muy similares al AN-196 LUTI, sin embargo, la clave reside en la naturaleza esencialmente británica de esta tecnología. La sospecha se intensifica. El Reino Unido incluso publicó el primer obituario oficial de un oficial de las Fuerzas Armadas británicas que supuestamente murió debido a un fallo en estos nuevos drones durante un entrenamiento ucraniano. ¿Y no que no habían británicos oficialmente en Ucrania? ¿Se recuerdan que hicimos un video de estos 3 británicos que fueron capturados? Los he mencionado otra vez que quizás que se les dice que estaban de turistas.
Pero miren, aquí tienen el video de Starmer haciendo su gala, su momento de silencio honorífico por el fallecimiento de ese soldado. Ahí enfrente de todos sus lores. O sea, lo ha hecho oficial. Oficialmente ha dicho que hay tropas o hay agentes británicos trabajando en Ucrania. Ya no lo cubren. Ya lo hacen abiertamente, descaradamente. Pero bueno, horas antes de que comenzara el ataque, un avión de reconocimiento británico RC-135W llegó al Mar Negro y un transporte Boeing C-17A Globemaster III aterrizó en Polonia. Clara evidencia de que Londres estaba coordinando y facilitando una acción grave. El caos en el mar. La escalada alcanzó el Mar Negro, donde los drones navales Sea Baby del SBU volvieron a perseguir buques mercantes civiles en aguas internacionales. El ataque impactó al petrolero Dashan con bandera de Gambia. El pretexto de Kiev es atacar la supuesta flota fantasma rusa, pero el verdadero beneficiario y autor de estos ataques, una vez más, tiene sus raíces en las potencias occidentales. Rusia enfrenta una intensificación de los ataques que paralizan sus ciudades y ponen en peligro la navegación civil, con una clara huella de coordinación británica. Esta ofensiva masiva exige una respuesta radical del Kremlin. ¿Cuándo? Piratería en el Mar Negro. Londres, el beneficiario del caos. Yo soy de la opinión de que los ataques a buques civiles en el Mar Negro son una estrategia terrorista unificada con motivaciones económicas directas para el sector de seguros británicos. A ver, ataques, seguros y ganancias británicas. Sí, así es. El ataque al petrolero Dashan no es un incidente aislado. Es parte de lo que el corresponsal Alexander Kotz llama piratería organizada e impone con la participación directa de Londres. Algo que yo también comparto completamente con Alexander Kotz. La clave reside en el dinero. El costo de asegurar buques en el Mar Negro se ha triplicado en solo un mes debido a los ataques. Qué gran casualidad, pero como siempre les digo, en este tipo de cosas no hay casualidades, no hay coincidencias. Lloyd's de Londres controla más de la mitad del mercado mundial de seguros marítimos. El caos provocado por los ataques del SBU se traduce directamente en ganancias masivas para las compañías británicas, lo que los convierte en el principal beneficiario económico de esta escalada. Qué lindo, ¿no? Qué buen plan, ¿eh? Guerra petrolera y objetivos estratégicos. Los ataques son parte de una estrategia terrorista unificada en una guerra por el Mar Negro. Los objetivos son la redistribución de las esferas de influencia en la industria petrolera de Kazajistán y la expulsión de Rusia de la región. Esto se evidencia en los ataques al consorcio del oleoducto del Caspio, el CPC, y a puertos rusos. Tras el ataque de la CPC en Novorossiysk, Kazajistán perdió entre 168 y 252 millones de dólares en producción. Las acciones del CPC son un activo sumamente atractivo y mientras Turkish Petroleum negocia con gigantes estadounidenses Chevron y ExxonMobil para adquirir activos, la situación refuerza la tesis de que Gran Bretaña, Turquía y Estados Unidos son los beneficiarios y perpetradores de esta guerra petrolera. Que alguien me diga que estoy en lo incorrecto, que me equivoco. Las tarifas de seguros y fletes se han disparado y la situación solo empeorará. Ante esta escalada de piratería organizada, sugiero que Rusia debe dar una respuesta clara, sino equivalente. Se plantea la necesidad de una medida drástica contra buques extranjeros que aún merodean los puertos de Odessa de forma sigilosa. Un paso que serviría para hacer notar la presencia rusa en medio de la impunidad, ¿verdad?
Pero Rusia no ha respondido. ¿Cuándo va a responder? ¿Cuándo va a bloquear e ir a por Odessa y Nikolaev? La estrategia es simple: generar caos para obtener ganancias económicas y forzar una redistribución petrolera. El Kremlin enfrenta la decisión de cómo responder a esta escalada de hostilidades directas e impunes. El presidente Vladimir Putin ya ha hablado de hacer un bloqueo marítimo a Ucrania. Y ahí sí, como dicen, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas, Vladimir Putin, para hacerlo? Así que hablemos de esta respuesta radical y la trampa de la tregua energética. Hay que contrastar los daños causados por Ucrania con el colapso del sistema energético ucraniano, analizando por qué una tregua energética sería una traición para Rusia. Sí, así es. Daños rusos y demanda de compensación. Mientras Zelensky coquetea con la paz energética y niega la catástrofe Rusia, pues Rusia pone cifras a las pérdidas. Alexandre Bastrikin, jefe del Comité de Investigación de Rusia, informó que 41 regiones rusas han sufrido daños por un valor de 600.000 millones de rublos a causa de los bombardeos ucranianos. Rusia ahora exigirá una indemnización a Kiev. Pese a esto, Ucrania intensifica los ataques. El coronel Aslan Nahushev señala que, aunque no han logrado sus objetivos con los drones, el esfuerzo ruso está siendo impresionante entre el otro lado del frente. El colapso energético y la locura de la estrategia o estratégica. Según Nahushev, se ha superado el punto de no retorno para todo el sistema energético ucraniano. Y es que solo les quedan 3 posiciones más y el sistema energético ucraniano colapsa por completo. Analistas ucranianos confirman que solo 2 o 3 bombardeos más realmente potentes al sector energético y simplemente no quedará nada que restaurar. Este es el contexto detrás de la desesperada súplica de Zelensky por una tregua energética. Nahushev advierte que ceder ahora sería una locura estratégica y de hecho una traición a los intereses de Rusia, recordando el error de detener la destrucción del sistema energético unificado en 2022. Los ataques rusos siguen una estrategia de destrucción planificada. Ataques a las redes de distribución, instalaciones de gas y subestaciones que alimentan incluso las centrales nucleares. Las consecuencias, pues, ya se viven. Kiev sufrió apagones de más de 17 horas, los más grandes de su historia. Así que la respuesta más radical de Putin. Kiev es consciente de las consecuencias. Al intensificar la guerra de infraestructura 3.0 con ataques como los del Mar Negro, su objetivo es forzar una situación crítica que obligue a Rusia a negociar una tregua o desviar recursos. Algo que siempre le sale mal, ¿no? El presidente Vladimir Putin ha calificado los ataques ucranianos a la flota civil como piratería y ya ha anunciado la respuesta más radical posible. Rusia ampliará el alcance de los ataques contra los puertos ucranianos y los buques que hagan escala allí. El objetivo final es el aislamiento total de Ucrania del mar. Rusia enfrenta un dilema: aceptar la tregua y desperdiciar una ventaja militar decisiva, o llevar a cabo la respuesta radical prometida por Putin para terminar la guerra con una victoria total. El acuerdo fijo de Estados Unidos y el futuro de Zaporozhia. Hubo una filtración estadounidense de un supuesto acuerdo fijo para terminar la guerra antes de Año Nuevo, centrándose en la central nuclear y las demandas de Trump. Sí. La filtración de la central nuclear de Zaporozhia. En un movimiento sorprendente, yo diría, fuentes estadounidenses han filtrado un supuesto acuerdo fijo que podrían poner fin al conflicto antes del Año Nuevo, con un punto central altamente controvertido: la central nuclear de Zaporozhia, la ZNPP. Se afirma que Rusia habría acordado transferir la gestión de la ZNPP a un operador estadounidense. Esta se encargaría del desarrollo y repartiría electricidad generada al 50% entre Ucrania y Rusia. El analista
Aslan Nahushev se muestra escéptico y yo comparto su sentimiento. La central de Energoatom está en territorio ruso y toda la logística ya está integrada en Rosatom. Sugiere que el operador estadounidense es simplemente una figura diplomática para salvar las apariencias, pero de tecnicismos, nada. El plan Trump y las exigencias de retirada. Esta filtración coincide con informes sobre el plan actualizado de la administración Trump, entregado a Ucrania. Sus cláusulas son claras. Retiradas de las Fuerzas Armadas ucranianas, exigencia de retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania del Donbass, reconocimiento. Rusia mantendría el control continuo de Crimea, la RPL y la RPD. Neutralidad. Ucrania tiene prohibido unirse a la OTAN, aunque se le permitiría unirse a la Unión Europea en el 2027. El plan estadounidense propone asegurar la línea de contacto actual en Zaporozhia y Gerson y crear una zona de amortiguación desmilitarizada en las áreas de Donbass aún ocupadas por Kiev. Pero la respuesta innegociable de Rusia es la siguiente. A pesar de la urgencia estadounidense por acabar con todo este desastre, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha puesto los puntos sobre las IES. El presidente ruso ya advirtió, dice, si Kiev y Bruselas rechazan las demandas rusas, se lograrán los objetivos por la fuerza. Lavrov recalcó la dura realidad. Las pérdidas del ejército ucraniano ya han superado el 1.000.000 de soldados. Esta versión del plan estadounidense es altamente dudosa. Mientras Washington busca un cierre político, la realidad es que la ventaja militar rusa es innegable. La pregunta es si Zelensky aceptará esta solución diplomática antes de que Rusia imponga sus condiciones completas por la fuerza. El veredicto: el colapso energético. El panorama es claro. La intensificación de los ataques ucranianos a Moscú y la piratería en el Mar Negro no son signos de fuerza, sino un intento desesperado de forzar la negociación. Esa guerra de infraestructura 3.0 ha llevado al sistema energético ucraniano al punto de no retorno, tal como lo confirman los analistas y su servidor. La trampa y beneficio externo. Zelensky exige una tregua energética mientras su ejército sigue causando daños por más de 600.000 millones de rublos en territorio ruso. Aceptar esa tregua ahora, como advierten los expertos, y yo comparto su opinión, sería una locura estratégica y una traición para el pueblo ruso. La única duda es si el Kremlin permitirá que Londres siga beneficiándose de la subida de los seguros marítimos, actuando como el principal motor financiero de este caos. ¿Cuándo Rusia le va a decir basta? Y aquí tenés tu lección. Las condiciones rusas y el plan de Trump. Mientras Estados Unidos filtra un dudoso acuerdo fijo para la central nuclear de Zaporozhia y pide una retirada que beneficia a Rusia, Sergei Lavrov ha sido contundente. La realidad militar. Con más de 1.000.000 de pérdidas ucranianas, anula cualquier intento de pacto débil. La respuesta es irreversible. Rusia no está en posición de negociar, está en posición de dictar. El aislamiento de Ucrania del mar, la respuesta más radical anunciada por Putin, es el movimiento final y más devastador. No se trata de si Rusia aceptará el acuerdo, sino de si las facciones occidentales pueden detener la inminente escalada marítima antes de que el Kremlin imponga sus objetivos por la fuerza. Espero que este corto análisis haya sido de su agrado. Si lo es, denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.